Hola, saludos a todos, señores, y gracias por acompañarnos en Informe Semanal. El próximo martes comienza la sesión de investidura de Pedro Sánchez sin que a día de hoy exista la certeza de una mayoría suficiente. PSOE y Ciudadanos han firmado, como saben, un pacto de investidura sometido a las bases y a la dirección federal del Partido Socialista que de momento no suma. Todavía queda tiempo, pues, para negociar pactos en esta recta final. Por fin hay algo, por fin hay algo que pueda devolver la esperanza de que a lo mejor es posible que se forme un gobierno y que no haya que convocar nuevas elecciones. Yo creo que el partido de verdad empieza después del día 5, ¿no? Porque lo que vamos a ver antes probablemente va a ser una investidura fallida. Yo creo que hemos entrado en la fase de una campaña electoral que se inicia para que los ciudadanos vayan viendo los movimientos de los partidos y sepan a qué atenerse a la hora de votar dentro de aproximadamente 4 meses. Albert Rivera ha hecho un ofrecimiento al Partido Socialista para intentar llegar a un acuerdo que básicamente es una reforma constitucional express donde estaría tanto la iniciativa legislativa. En la recta final, cada uno de los participantes busca la mejor posición. La meta no está clara a la vista. Es una carrera de obstáculos cuyo resultado es incierto. Pueden estar todas las opciones abiertas. Todavía está la opción de que alguien que sea visto como un independiente pueda saltar como una opción. Está la opción de que Rajoy en algún momento decida apartarse para no ser un obstáculo en un pacto. La opción de esa coalición no hay que descartarla, del PP con el PSOE y con Ciudadanos. Y por supuesto tampoco podemos descartar la opción de que el PSOE dé un giro y trate de pactar con Podemos. Porque el señor Sánchez también pretende que a ese pacto con Ciudadanos también se sume Podemos. El PSOE lo que entiendo que querría es que Podemos se abstuviese, no que el PP se abstenga. Por el contrario, Ciudadanos lo que quiere es agregar al Partido Popular. Desde mi punto de vista, es más posible, siendo muy difícil, es más posible que no el día 5, no la semana que viene, pero sí a final de abril, cuando queden escasos días para el 3 de mayo, es más posible que Podemos se abstenga a que lo haga el PP. Podemos ha roto la baraja de la partida que jugaba con el PSOE. Las delegaciones de ambos partidos se reunieron el lunes junto a Compromís e Izquierda Unida en la Sala Roja del Congreso de los Diputados. Luz y taquígrafos para negociar el pacto de izquierdas. Al mismo tiempo, y en otra sala cercana, Pedro Sánchez y Albert Rivera jugaban otra partida, más discreta. Sánchez y Rivera aparecían solemnemente día y medio después para firmar su acuerdo. Yo creo sí que, sin embargo, sí es algo, es una mezcla de ilusión, pero también un poco de ilusionismo, porque es un acuerdo que está bien, porque plantea muchos temas. Desde mi punto de vista es insuficiente, para los electores socialistas yo creo que va a ser insuficiente, pero bueno, y luego tiene una parte de ilusionismo de que han hecho un juego de manos y ha aparecido ese acuerdo. Rivera sale reforzado en su papel de mediador, de una persona que pacta, que tiene sentido de Estado. Pero todo eso podría cambiar el día en el que se convocaran nuevas elecciones. Ahí es donde es más difícil entender, por ejemplo, para muchos de los votantes del PP que votaron a Ciudadanos, cómo van a entender que haya acabado pactando con el PSOE. Me hacía gracia hoy escuchar a Pedro Sánchez hablar de que él está contra los vetos. Bueno, el principal veto lo ha puesto Pedro Sánchez, que dijo 17 veces que no a Mariano Rajoy. No se ha querido sentar con él y cuando se ha sentado lo único que ha hecho es decirle no tengo nada que pactar con usted. Es decir, solo le quiero para sacar adelante las reformas constitucionales que evidentemente necesito al Partido Popular porque tiene mayoría en la Cámara Alta, en el Senado y tiene una mayoría reforzada en el Congreso. Y yo creo que es inconcebible que en esos pactos se pueda aislar al partido que tiene más escaños. Además, si de lo que estamos hablando son de reformas que en muchos casos supondrían tocar la Constitución, ya sabemos que se necesita al Partido Popular.
Aspectos esenciales del acuerdo PSOE-Ciudadanos solo podrán ser aplicados con una reforma de la Constitución que requiere el apoyo del PP. Entre otros, la polémica supresión de las diputaciones, contestada y criticada por sectores del poder territorial socialista y matizada posteriormente por el aparato. El de la supresión de las diputaciones es un ejemplo de los efectos secundarios de un acuerdo sometido al desgaste por las críticas de sus detractores, que se repliegan tácticamente, en especial Podemos, antes de seguir la negociación. El señor Iglesias yo creo que va de alguna manera a sostener un discurso de que él es de verdad la izquierda en España, ¿no? Su objetivo ha sido siempre fagocitar al Partido Socialista, ya lo ha hecho con Izquierda Unida y ese era su segundo objetivo. Entonces, lo que él seguramente va a plantear a la sociedad es que él sí que tiene un mensaje de izquierda de verdad y que de alguna manera el Partido Socialista se ha entregado a la derecha, porque para el señor Iglesias tan derecha es el Partido Popular como seguramente Ciudadanos. A las 8 de esta tarde se han cerrado las puertas de las delegaciones y los portales online donde los militantes socialistas han dado respuesta a la pregunta sobre el acuerdo. La plana mayor del PSOE se desplegó para participar en 500 reuniones informativas por toda España y explicar el pacto con el fin de evitar una abstención comprometedora. De los 190.000 militantes, solo 14.000 se habían registrado para votar por Internet. La consulta a las bases no es vinculante y deberá ser ratificada por el Comité Federal el lunes. A nosotros lo que más nos ha sorprendido de esa pregunta es la falta de una mención concreta a Ciudadanos, ¿no? En la pregunta, ¿no? Al final yo creo que la pregunta que se iba a hacer a la militancia ha sido clave también en las opciones que ha elegido Pedro Sánchez, porque él no podía presentar tampoco a la militancia algo que no se pudiera aceptar, ¿no? Yo creo que ha salido del atolladero como ha podido con esa pregunta que es absolutamente ambigua y obvia, y probablemente sus militantes le digan que sí. Normalmente ese tipo de consultas las haces para ganar, ¿no? Y entonces cuanto más vago sea el enunciado, pues mejor. De todas formas, esa es una consulta que realmente lo que fue una brillante operación política de Pedro Sánchez dentro del Comité Federal del PSOE, y es una consulta que normalmente se gana. Se ha hablado en los 2 meses largos transcurridos desde las elecciones del desgaste político e institucional. Menos se ha hablado del de los ciudadanos, acerca de un proceso que no tenía precedentes en nuestra democracia y que pone a prueba la talla de los políticos y la paciencia de quienes los eligen. Todavía nuestros políticos viven en una inmadurez, ¿no? De alguna manera, ¿no? Donde solamente se lanzan mensajes de cara a la galería. La prensa también hemos metido mucha presión y nos hemos dejado llevar a veces por algo que no nos gusta a los periodistas, que es el periodismo de declaraciones, y menos análisis y menos distancia. Pero bueno, todo, como he dicho al principio, estamos en una situación inédita y a lo mejor todos hemos pagado un poco la novatada. ¿Qué nos dicen nuestros periodistas, por ejemplo, que están cubriendo el Congreso? Que todo allí se está convirtiendo, en cierto modo, en un espectáculo, ¿no? Que constantemente hay un trasiego de ruedas de prensa, se organizan actos muy simbólicos, hay muchísimo lema, hay muchísima escenificación de la política, ¿no? Y yo creo que lo que hay que pedirle a los políticos es que, más allá de ese teatro, profundicen en las reformas que necesita el país. Después del baile de fechas, el discurso de investidura de Pedro Sánchez será finalmente el martes 1 de marzo. La primera votación al día siguiente y la segunda, si fuera necesaria, 48 horas después, que se cumplen el viernes por la noche. Falta menos de una semana para que Sánchez sepa definitivamente quién es quién y sobre todo quién es él, si el presidente del gobierno de España o el presidente que pudo ser y no fue. Si su investidura resultara fallida, tendrá que forzar la maquinaria negociadora para presentar otro pacto con apoyos suficientes antes de mayo. A principios de ese mes, el PSOE elegirá a su secretario general. Pedro Sánchez se someterá a un nuevo ser o no ser en la etapa más intensa de su vida política.